Hoy la Sociedad Bolivariana de Colombia, nuevamente en cumplimiento de su función, vamos a hacer un ensayo en este 28º encuentro virtual, es decir, son 28 oportunidades, con el tema Una inspiración trascendental de libertad, entre los dos grandes libertadores de América. Entonces, el 7 de agosto de 1819, en la batalla de Boyacá, tuvo un influjo imperecedero en la vida del hemisferio americano. Con el triunfo de esta batalla le arrebató definitivamente la Nueva Granada a la dominación española y dio un paso decisivo para la liberación de toda la región septentrional de Sudamérica. Han transcurrido más de 2 siglos después de esta trascendental batalla, pero ahora como entonces es motivo de admiración el hombre que capitaneó, así como el valor y el don de gentes que atravesaron los páramos, las cordilleras y dificultades inenarrables, escalando montañas con unos taludes vertiginosos, a derrotar ejércitos que los superaban en número y en armas, y de la misma manera la visión y el ejemplo de Bolívar continúa moviendo a hombres de todas las latitudes para que lancen un grito de libertad y de justicia para sus pueblos. Cuando nació Bolívar en 1783, fue el año en que las colonias norteamericanas firmaron con la Gran Bretaña un tratado de paz que puso fin victoriosamente a la Guerra de la Independencia. Esa guerra, siendo el primer intento organizado con éxito por una colonia del Nuevo Mundo para liberarse de la opresión ejercida por el Viejo Mundo, habría de servir de modelo para las colonias españolas en los años siguientes. Desde sus primeros años, Bolívar admiró la revolución llevada a cabo en el norte. Ya en 1805, durante un viaje por Europa, se prometió solemnemente no descansar hasta romper los grilletes con que España encadenaba a América, que lo vio nacer. Este es el juramento del Monte Sacro, ya registrado cuidadosamente en la historia. Al año siguiente realizó un viaje de 3 meses por Boston, Massachusetts, hasta Charleston, en California del Sur, y pudo contemplar por sí mismo las condiciones de prosperidad que ya comenzaban a verse en la nueva República del Norte. Al regresar a Venezuela, comenzó a vibrar por los ciudadanos con el ideal de libertad que siempre movió su alma. Desde los Estados Unidos, el presidente Thomas Jefferson observaba atentamente el desenvolvimiento de la lucha que tanto le recordaba a la que él mismo había iniciado 35 años antes con su declaración de independencia. Él sabía que otro ejemplo en el que el hombre surge con toda su fuerza por este mismo continente rompería las cadenas que le impone su opresión. Toda la América española se rebelaría y los insurgentes estarían luchando en todas las provincias que pronto triunfarían. Cierro comillas. Jefferson escribe que las naciones hispanoamericanas comenzaban a interesar al mundo entero, pues se estaban convirtiendo en el escenario de una revolución política que comenzaba a ocupar su sitio como miembros de la gran familia de naciones. Estas apreciaciones están en la carta dirigida al barón de Humboldt, el famoso naturalista que estuvo en la Nueva Granada y fue además amigo del general Bolívar. El Congreso de Estados Unidos en 1811 demostró su interés por la situación en la que se encontraban sus vecinos del sur al declarar su simpatía por los insurgentes. A finales del año, Venezuela adoptó una constitución que seguía muy de cerca los de los Estados Unidos y la que Bolívar había llamado, comillas, la más perfecta si se atiende
a la corrección de los principios y los efectos benéficos de su administración. Cierra comillas. En 1810 se había producido en la Nueva Granada y en Santa Fe de Bogotá el grito de independencia y se había logrado la redacción de una primera constitución que, a pesar de reconocer a Fernando VII, ya daba los primeros pasos hacia la libertad, que vino a consolidarse en 1819, cuando la batalla de Boyacá se logró la independencia total. Es indudable que la admiración de Bolívar por los Estados Unidos no se refería solo a la constitución política, puesto que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, constituyó un ejemplo para Bolívar, y a nadie veneró tanto el libertador como a Washington, cuya efigie llevó casi siempre en sus últimos años sobre el pecho. Washington había muerto cuando Bolívar era todavía un niño, pero aparece continuamente citado en los escritos del libertador como paradigma de un hombre del nuevo mundo, el hombre de la libertad, el padre de América, el noble protector de las reformas sociales. Cuando Venezuela declaró su independencia en 1811, fue solo el comercio de una ardua lucha que se prolongó 14 años para lograr la liberación del nuevo mundo de la dominación española, hasta llegar a 1819, donde se consolidaba totalmente la libertad. En 1818, después de la derrota de La Puerta, cuando intentaba reconquistar a Caracas, todo el movimiento libertador de América pareciera estar abocado a un fracaso. En Colombia, desde la revuelta del 20 de junio, vino lo que se llamó la patria boba, con la confrontación de los ciudadanos, que había sido muy difícil su gobierno, y todo hacía pensar que esta llama de libertad había comenzado a sentirse para esta parte del continente que estaba comenzando a debilitarse. En 1818 la situación estaba bastante oscura en relación a la libertad. Llegó una voz de aliento, que fue la de Henry Clay, americano, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Posteriormente, secretario de Estado durante la administración del presidente John Quincy Adams, y uno de los más elocuentes oradores de todos los tiempos, y quien pidió y exigió que se reconociera la independencia de la América española. Estaba seguro el señor Adams que el hemisferio, una vez independiente, sería cual fuere la forma de sus gobiernos que adoptasen las regiones, estaría animada por un sentimiento americanista y guiada por una política de integración. Después del discurso de más de 3 horas del señor Craig ante el Congreso americano, de cual tuvo noticias el libertador Bolívar, comenzó a preparar una de las más asombrosas hazañas de la historia de la estrategia militar, al atravesar en plena temporada de tormentas el páramo de Pisba, que lo llevó a la batalla del Pantano de Vargas y posteriormente a la gloriosa batalla de Boyacá. En Latinoamérica, el discurso de Clay aportó el combustible indispensable para reanimar las llamas de la libertad. Con la victoria del 7 de agosto de 1819, en Boyacá, Bolívar, ya proclamado como presidente del territorio liberado y de Venezuela, expresó su voluntad de unir en una sola república a los dos países con el nombre de la Gran Colombia, y asimismo designó como vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo para establecer el gobierno civil al general Francisco de Paula Santander. Pero la propia tierra del Libertador estaba aún ocupada en gran parte por un ejército 2 veces superior al suyo, al mando del pacificador Pablo Morillo, que dejaba una estela de dolor, de odio y de frustración en busca de consolidar el gobierno de España
en la América Española. Bolívar permaneció en Bogotá 6 semanas, dedicado a la consolidación militar de la Nueva Granada y a la preparación logística de una guerra decisiva que liberaría para siempre a Venezuela. La gloria de Boyacá llevaba como insignia el Libertador y producía temores y reacciones en las autoridades españolas que buscaban cualquier medio para aplacarlo. Incluso llegaron a hacerle propuestas para que los patriotas e insurgentes conservaran el dominio de su territorio liberado a condición de que reconocieran la supremacía española, a la cual el Libertador se negó varias veces. Y años de batallas consolidó la independencia de las naciones que nacieron bajo el fulgor de su inteligencia y de su espada. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, el mismo Henry Clay, como representante a la Cámara de la Unión Americana, logró que se adoptara una resolución la cual expresaba profundo interés por el éxito de las provincias suramericanas en la lucha por su libertad y proponía por primera vez el apoyo constitucional al presidente que se eligiera y al mismo tiempo reconocer la soberanía y la independencia de cualquiera de estos países. Al año siguiente, reconocieron la independencia de las naciones americanas cuando el presidente Monroe informó al Congreso, comillas, que convenía establecer relaciones diplomáticas con todas esas naciones nuevas, cierro comillas. Monroe recibió la influencia del veterano estadista Thomas Jefferson, de Clay y en general del Congreso que lo había manifestado en esa forma. Con renovado ímpetu y con el apoyo espiritual que le daba el Congreso y los grandes estadistas americanos con el Ecuador, constituyeron la Gran Colombia. En Guayaquil, en 1822, se reunió el Libertador Bolívar con el general José de San Martín, Libertador de Argentina y de Chile, y quien colaboró en la independencia del Perú. Allí se discutió el final de la campaña y por consiguiente de la guerra. El acuerdo concretado en Guayaquil resultó en que Bolívar asumió el mando de las fuerzas peruanas que antes comandaba el general San Martín. Y con el ejército granadino derrotaron a los españoles en la batalla de Junín. Más tarde, la victoria que se consignó en Ayacucho, la última gran batalla de la Guerra de la Independencia, condujo en 1825 a la liberación de Perú y de Bolivia, y en esta forma, y como conclusión, los españoles habían sido expulsados del territorio americano, y con esto se cumplió la juvenil proeza del Libertador en el Monte Sacro. Apoyado por estas declaraciones de sus vecinos en el norte de América, Bolívar escribió a Sucre en abril de 1824, comillas, la España no puede hacer nada porque no tiene marina, ni ejército, ni dinero. Por lo tanto, la Santa Alianza será combatida por Inglaterra y por los Estados Unidos de América del Norte. Cierro comillas. Bolívar manifestó que estaba de acuerdo con Jefferson sobre las diferencias entre el viejo y el nuevo mundo, y así lo manifestó en una carta al vicepresidente Santander. Comillas. La causa no debe ser otra que el principio de justicia. En Europa todo se hace por la tiranía, acá por la libertad. Es ciertamente nos constituye un enormemente superiores a la liga. Por ejemplo, ellos, los tronos de los reyes y nosotros la soberanía de los pueblos. Y las repúblicas, ellos quieren la dependencia y nosotros la independencia. Cierra comillas. Por esa época, Bolívar, también como presidente del Perú, propuso una conferencia de naciones americanas independientes.
Pensó que debía celebrarse en Panamá y tendría por meta el establecimiento de ciertos principios para asegurar la preservación de la libertad de las naciones de América y la defensa de sus derechos. Clay, ahora secretario de Estado, apoyó decididamente el Congreso anfictiónico propuesto y en sus instrucciones destinadas a la delegación americana comentó, comillas, el Congreso señalaría una nueva era en la conducción de los asuntos humanos y merecería el afecto y la eterna gratitud de toda América por la sabiduría y la liberalidad de sus principios. Cierra comillas. El Congreso Anfictiónico de Panamá, reunido en 1826, infortunadamente no logró alcanzar muchos de los elevados objetivos propuestos por Bolívar y Clay. Con todo, fue el primer paso encaminado a unir las naciones del Nuevo Mundo. Allí estableció una liga y una conferencia perpetua, cuyos principios se anticiparon a la Organización de los Estados Americanos, OEA, y a las propias Naciones Unidas. Así pues, las aspiraciones de Bolívar viven hoy en día como hace 2 siglos. Escribía en su destierro de Jamaica en 1815. Yo deseo más que cualquier otro ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Cierro comillas. Bolívar, nunca satisfecho con medias tintas, nos legó un ideal que siempre marchará adelante y cuya luz aún brilla para todos nosotros. La Revolución Americana no quedará completa mientras no se consolide la verdadera unidad de todas las naciones de las repúblicas de América. Washington y Bolívar se adelantaron a los acontecimientos de su época, gobernando con su genio nuevos países como fundadores de los nuevos estados, y han trazado una nueva forma de vida que es ejemplo universal. Los Estados Unidos y los países de América del Sur están allí presentes y actuando en la historia del mundo libres y soberanos. Washington y Bolívar son las 2 figuras que realmente representan el símbolo de la libertad en todos los sentidos y en todas las partes de la tierra. A pesar de las reacciones en contra que se han despertado en algunos lugares por falta de conocimiento o por ese mal que es el dios pagano de América, que es la envidia. Estos 2 grandes hombres, por su ingente y gloriosa labor, nada recibieron en comparación a lo que hicieron. Si se cuenta la gloria purísima que pocos hombres han logrado al liberar a sus patrias de la tiranía, sin reclamar nada para ellos, y han entrado ambos a la inmortalidad y a la veneración de todas las generaciones. Teniendo en cuenta la dimensión del esfuerzo creativo, talentoso y visionario de estos 2 titanes que libran sobre el horizonte americano, es indiscutible que la obra de Bolívar, por las dificultades, mientras que superó por las difíciles condiciones geográficas y por el esfuerzo monumental que tuvo que hacer en la forma genial para derrotar a una potencia extranjera, por todo esto se consagra indudablemente como el héroe más grande de América. Como consecuencia de todo lo anterior, nadie podría negar que hubo una empatía muy grande entre el libertador Bolívar con el héroe del norte, el general Washington. En muchos actos de su vida, el libertador demostró ese sentimiento muy claro de admiración al usar en su pecho, en las últimas etapas de su vida, la efigie del general Washington, la cual recibió de manos del general Lafayette, con la siguiente carta, comillas, una medalla conmemorativa del mérito y la fama del hombre verdaderamente grande y glorioso, obsequio de su estado natal,
y conservado por su familia desde la Guerra de la Revolución, junto con esta medalla, os enviamos un retrato del padre de nuestra patria, con que acompaña un mechón de sus cabellos. Aceptad, Libertador, estas ofrendas tributadas a vuestras virtudes y a los ilustres servicios que habéis prestado a vuestro país y a la causa del género humano. Al bajar vos a vuestra egregia tumba, estas ofrendas se conserven en los archivos de la libertad de América del Sur, cual legado para las generaciones venideras. Recibid, Señor, junto con las reverencias religiosas de su jefe eterno, el homenaje de todos los norteamericanos que con sincera aclamación a vuestra gloria os saludan como Bolívar el Libertador, el Washington del Sur, y está firmada por Jorge Washington F. Curtis el 26 de agosto de 1825. El general Lafayette en sus memorias dice: mi religiosa y final consagración a la memoria del general Washington no podría apreciarse mejor por su familia que honrándome con la comisión que me ha encargado. Satisfecho de la semejante retrato, yo tengo la dicha de pensar que todos los hombres existentes, y aún los de la historia, es solo a quien mi paternal amigo habría preferido para hacerle este obsequio. ¿Qué más podría decir yo al gran ciudadano a quien la América Meridional ha saludado con el nombre de Libertador, y que ha confirmado los dos mundos que, dotado de su influencia igual a su desinterés, lleva en su corazón el amor a la libertad y a la república sin mezcla de otra cosa? Cierro comillas. El general Lafayette fue estrecho amigo del general George Washington, con lo cual se confirmó manifiesta en el resto de la carta con que le entregó el regalo a la familia de Washington al Libertador. El general Bolívar, al recibir la comunicación y la donación, envía una carta firmada el 25 de mayo de 1826, dirigida a George Washington Curtis. Comillas: aunque los papeles públicos me han informado del glorioso don con que el hijo del gran Washington habría querido honrarme, hasta ese día no había recibido la santa reliquia del hombre de la libertad, ni la lisonjera carta de su digno descendiente. Hoy he tocado en mis manos este inestimable presente, la imagen del primer bienhechor del continente de Colón, presentado por el héroe ciudadano general Lafayette y ofrecido por el noble vástago de esa familia inmortal. Era cuando podía recompensar el más esclarecido mérito del primer hombre de nuestro universo. ¿Seré yo digno de tanta gloria? No, mas lo acepto con un gozo y una gratitud que llevarán junto con los restos venerables del Padre de América a las más remotas generaciones de mi patria, y ellas deberán ser las últimas que queden del mundo nuevo. Acepte usted, Señor, los testimonios más sinceros y más respetuosos de mi perfecta consideración. Simón Bolívar. Cierra comillas. La efigie de Washington es una miniatura encerrada en un relicario de oro que Bolívar, cual se ve en su retrato, llevó a menudo sobre su pecho y cuyo relicario atestigua en latín la siguiente inscripción: este retrato del Libertador de Norteamérica es ofrecido por su hijo, a quien en Sudamérica alcanzó una gloria similar. La efigie, junto con las demás reliquias arriba mencionadas, se conservan en el Museo Bolivariano de Caracas. Esto acredita muy claramente la amistad del Libertador del Norte con el Libertador del Sur.
Su amor por la libertad y por la democracia, y la creación de las repúblicas que fueron formadas bajo su espada, indican que es una solidaridad y una amistad que selló con los años la conquista de este gigantesco propósito de unidad americana. Por eso, es incongruente la campaña que en muchos lugares se ha señalado a los Estados Unidos como un imperio hostil al desarrollo de los países latinoamericanos. Tal vez por las diferencias del idioma o más bien por la ignorancia y los malos sentimientos que se acercan al odio, se ha tratado de desfigurar esta amistad y esta congruencia de los dos hombres más grandes que dio América. Sin embargo, con el tiempo, donde se ha tratado de menospreciar al libertador norteamericano, presentándolo junto con su pueblo como un, comillas, imperio que trataba de consumir y dominar a toda América, se ha observado en algunos seguidores del libertador Bolívar que han querido usar su nombre, gloria, inteligencia y capacidad de lucha en beneficio de intereses politiqueros y pequeños, alejando a Bolívar de ese gran afecto y admiración que tuvo por el libertador del norte. Es indudable que en varias ocasiones se han presentado sombras en las relaciones de los Estados Unidos con algunos países suramericanos, pero esto no afecta la diáfana actitud de Bolívar frente a Washington. Quiero señalar este hecho para contrarrestar en alguna forma esa tendencia populista y malentendida bolivarianista del socialismo del siglo XXI, surgida alrededor del gobernante Chávez y de su seguidor Maduro, no así por el noble pueblo venezolano, donde quieren presentar a los Estados Unidos como un enemigo de Sudamérica, hablando de un Bolívar imaginario. ¡Qué incongruencia! Porque en realidad el libertador mostró un gran respeto y afecto a la causa americana, y a su vez la familia Washington, puesto que cuando se produjo la libertad americana, Bolívar apenas tenía 6 años y no llegó por el tiempo a conocer a Washington, pero sí lo admiró y lo quiso imitar en muchos de sus actos. Sin embargo, el genio de Bolívar, mucho más grande que el de sus salvadores, sin grandeza, quieren presentarlo ante el mundo como un caudillo antiamericano populista de izquierda, cuando su propósito y su corazón indicaban todo lo contrario. Bolívar fue, como lo hemos anotado, alguien que mereció el respeto y consideración y el premio como el más grande americano del sur, circunstancia que debe ser utilizada para aclarar la verdad alrededor del movimiento socialista del siglo XXI, que no coincide en nada con el pensamiento del libertador. Quiero agradecer muy especialmente a este amable, muy distinguido e ilustrado auditorio la atención por esta prolongada disertación, que considero que, abusando de su paciencia, debería presentar en estos momentos para que sean iluminantes en estos momentos difíciles y de confusión, frente al irreal e inadecuado pensamiento bolivariano que hoy aparece aflorar en las naciones liberadas por el libertador Simón Bolívar. Bolívar el Grande, el genio de la gloria, cuya capacidad e infatigable acción constructiva y ejemplarizante lo mantendrá para siempre en la inmortalidad. Les quiero invitar, si es conveniente, que hagan algún comentario, para bien o para mal, sobre lo que acaban de escuchar. Con un cordial abrazo los invito a que hablen. Quiero felicitarlo porque esta es una intervención muy bonita, sobre todo que va orientada a estas tergiversaciones que han estado pululando últimamente, tomándose el nombre de Bolívar, incluso profanando la tumba, como lo hizo el señor Chávez, ¿no? Que ese es un descaro, cuando todo el mundo sabe que Marx odió a Bolívar, que fue un odio recíproco, prácticamente, de tal suerte que Bolívar, si bien tenía una conciencia social muy grande, estaba
su pensamiento dentro del campo de la democracia occidental, perfectamente establecido, y yo creo que eso usted lo ha dicho de una manera muy clara y yo me permito felicitarlo. Pues muchas gracias, mi general. Quiero también, doctor Miguel, sumarme pues a la felicitación por esta interesante charla, exposición, y decirle pues que coincido totalmente con sus planteamientos, no solo en que no hubo una animadversión con respecto al otro pues gran libertador en Norteamérica, sino también en la mención que hacías sobre la usurpación que se ha hecho del nombre y del pensamiento de Bolívar, tanto de parte pues, del régimen tiránico venezolano, como también de muchos marxistas que, como los movimientos irregulares, como el de la FARC, que pretenden identificarse con el nombre de Bolívar de una manera ilegítima, ¿no? Porque nada más lejos del pensamiento del libertador que regímenes que pudieran significar la confiscación de los principios fundamentales de la dignidad del hombre y de las libertades fundamentales, ¿no? En su pensamiento pues muy amplio y yo diría pues muy docto y visionario que tuvo, ¿no? Y en ese sentido es claro pues que en las circunstancias actuales, si algo tenemos que todos rescatar, y mucho más una labor importante de la sociedad bolivariana, es precisamente poner en sintonía el pensamiento bolivariano con lo que realmente es. También a veces se ha querido ver, por ejemplo, una rivalidad entre dos libertadores en Sudamérica, Bolívar y San Martín, cuando en realidad tenían una visión distinta. Uno, pues, el del establecimiento de un modelo republicano en el Perú, el otro más partidario de una monarquía independiente, que al final, después de la entrevista de Guayaquil, fue claro, pues, el respeto que ambos mantuvieron, y es más, se dice que en la casa, en el pueblo de Francia, donde vivió en sus últimos años San Martín, tenía un pequeño óleo de Bolívar, ¿no? Entonces, felicitaciones, Miguel, muy complacido y muy interesante escucharte. Gracias, presidente, muy amable. Una felicitación muy sincera, doctor Santamaría, por esa disertación que exalta la admiración que hubo en Estados Unidos en su tiempo por Simón Bolívar. Esa es una realidad que hoy día la izquierda trata de desconocer, pero es una realidad que existió. La admiración del pueblo norteamericano y de los dirigentes norteamericanos por Simón Bolívar fue real. Sabemos que existen por lo menos dos poblaciones en Estados Unidos, no recuerdo los estados, pero existen dos poblaciones en Estados Unidos que las bautizaron Bolívar en honor al libertador Simón Bolívar de Sudamérica. Y hubo, en la época en que se produjeron los hechos de la independencia, personas que en Estados Unidos adoptaron el nombre de Simón Bolívar para sus hijos, para algunos primogénitos. Eso también lo hubo. Entonces la izquierda se equivoca cuando plantea que Simón Bolívar no fue bien visto y no es bien visto como ideólogo y como político y como dirigente y como libertador en Norteamérica. Eso es una falsedad. Como otra. Bueno, felicitaciones al doctor Santamaría por esa maravillosa conferencia. Ha sido una excelente cátedra la que nos ha presentado nuestro presidente, doctor Miguel Santamaría Dávila. Él ha llegado a unos puntos neurálgicos en dos figuras similares a las de los personajes de Plutarco, las vidas paralelas. Desde luego,
las dos vidas eran diametralmente opuestas, distintas. La situación de los Estados Unidos era una situación muy diferente. Ellos habían gozado allá de un federalismo desde el comienzo, que fue desarrollándose poco a poco. La situación de los países americanos del sur era muy diferente, era llena de cordilleras, de accidentes, de separaciones. El solo hecho de imaginar de qué manera el genio de Bolívar vencía de entrada esa geografía abrupta, brutal, por la cual debía pasar sin arredrarse, estimulado por la grandeza, por la gloria, como él le llamaba. ¿Qué era la gloria? La grandeza de su gesto, no el poder. Muchas veces demostró que él no aspiraba al poder. Es quizás por eso que Marx, en ese desadado opúsculo que escribe sobre Bolívar, no lo trata bien. No es de sus simpatías y por supuesto no lo era. Marx estaba abogando por la eliminación de la propiedad privada y por la muerte y por la guerra a muerte y por todo eso. Bolívar no. Bolívar tuvo que dar una batalla de guerra a muerte cuando en Venezuela habían agotado la guerra a muerte. Es muy importante, muy interesante oír a Miguel hablar de unas cosas con el documento a la mano, con la carta que trasciende y expone el pensamiento interior, pero encontrar la identidad de los dos personajes, eso ya de por sí, el ensayo que acaba de leer el doctor Miguel Santamaría da una idea muy clara, muy exacta de lo que eran los dos personajes a pesar de sus diferencias. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Desde Cali, presidente Leonardo Tafur González. Leonardo, adelante. Gracias, muy amable presidente. Quería destacar el hecho de que usted descubrió la medalla de Washington en el pecho del Libertador. Mucha gente se preguntaba qué significaba esa medalla en el pecho del Libertador, que solo lucía en los momentos más importantes. En el famoso cuadro posterior a la batalla de Junín, la luce el Libertador. Eso era la gran admiración que la propia familia de George Washington, en la cabeza de su hijo, le remitió como el honor al mejor compañero en la gesta heroica por la independencia, la medalla de su padre en el pecho del Libertador. Eso fue una cosa majestuosa. El nombre del Libertador bullía en pleno mundo. Recordemos también que hasta el poeta Lord Byron puso a su bote en Europa el nombre de Bolívar en pro de la liberación de las 5 naciones americanas. Felicitaciones por su brillante disertación, señor presidente. Gracias. Doctor Santamaría, quería felicitarle por su brillante conferencia, poniendo en sintonía los dos grandes héroes de las Américas, el norte y el sur. Y quería agregar una pequeña información en cuanto a la independencia de Venezuela. El primer país, el primer gobernante que reconoció esta independencia fue el emperador Napoleón Bonaparte. Cuando se declararon independientes, Napoleón apoyó inmediatamente, lo mismo que su hermano José Bonaparte, que era el rey de España en ese momento, siempre estaban en favor de la independencia de los países latinoamericanos. Y es algo que me parece importante históricamente hablando. Muchas gracias por su brillante conferencia, doctor. Muchas gracias. Solo una curiosidad quería
agregar, aquí viendo información sobre precisamente Bolívar y Estados Unidos, se dice que hay 15 localidades que llevan el nombre de Bolívar. 2 en Nueva York, una en Alabama, una en Georgia, una en Indiana, una en Luisiana, etcétera, etcétera. Y un Port Bolívar también. Pero otras curiosidades son, por ejemplo, que en el 64 se lanzó un submarino nuclear en Estados Unidos con el nombre de Simón Bolívar, un submarino balístico clase Benjamin Franklin, ¿no?, de la Armada de los Estados Unidos. Es la única nave de la Armada en ser bautizada pues, con el nombre pues, de un libertador ajeno. Hay también familias militares en Estados Unidos que han decidido que todos lleven el nombre de Bolívar también, entre muchas curiosidades porque podemos por ahí documentar, y dicen de 84 secundarias que llevan el nombre de Bolívar en el territorio estadounidense. Así pues que hay una clara admiración también en muchos ámbitos, ¿no?, por el libertador. Doctor Miguel Santamaría, me gustaría hacer un aporte desde la Academia de Historia del Valle del Cauca a lo que usted mencionó sobre el reconocimiento primario de la nación estadounidense a la independencia de Colombia, ¿sí? Si usted me lo permite. Claro que sí. Muy bien. En octubre de 1823 se firmó el memorando de Polignac entre Gran Bretaña y Francia, por el cual Francia se abstenía de apropiarse de cualquier parte de la América española o de prestarle apoyo por la fuerza a España para recuperar sus colonias. El contrapeso para Francia era el poderío naval británico. George Canning, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, usó la amenaza de la intervención francesa en la América española para promover su causa por el reconocimiento de las infantas repúblicas hispanoamericanas. Señor presidente, General Salcedo, como presidente, una de las funciones más importantes que tengo acá en la sociedad bolivariana es apoyar al presidente. Ha ido a la Florida, a Estados Unidos, por $5 millones, pero pospuso la ratificación del tratado Adams-Onis, firmado por John Quincy Adams como secretario de Estado del presidente estadounidense James Monroe y por el embajador español Luis de Onís y González Vara, con el fin de evitar que Estados Unidos reconociera a las colonias rebeldes como infantas repúblicas. Cuando se realizó la ratificación de ese tratado el 13 de febrero de 1821, Estados Unidos quedó libre de otorgar el reconocimiento. El 8 de marzo de 1822, el presidente Monroe le informó al Congreso estadounidense que el reconocimiento de las infantas repúblicas hispanoamericanas era ya un evento irreversible y le solicitó apropiar los fondos necesarios para enviar delegaciones diplomáticas a México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Esa solicitud fue aprobada por el Congreso y firmada por Monroe el 4 de mayo de 1822. El primer embajador del gobierno colombiano en los Estados Unidos, Manuel Torres, fue recibido oficialmente por el secretario de Estado el 19 de junio de 1822, convirtiéndose en el primer diplomático latinoamericano acreditado en Washington. Sin embargo, Torres se enfermó y falleció al mes siguiente. Como embajador en Colombia, Estados Unidos nombró a Richard Anderson, quien fue recibido el 16 de diciembre de 1823. El 2 de diciembre de 1823, Estados Unidos proclamó la doctrina Monroe, la cual le advertía a las potencias europeas, incluyendo a Gran Bretaña, contra su intervención en América para tratar de dominar países ya reconocidos por Estados Unidos. El secretario Canning usó entonces la doctrina Monroe para advertirle al gabinete británico que el mundo podría separarse en dos bloques, uno formado por las repúblicas americanas y liderado por Estados Unidos, y otro formado por las monarquías reaccionarias de Europa, dejando aislada en el medio a Gran Bretaña.
Para evitar este escenario, las infantas repúblicas hispanoamericanas debían ser reconocidas diplomáticamente por el gobierno británico para poder integrarlas a su red de comercio mundial. Entonces el gobierno británico le advirtió al gobierno español que el reconocimiento era inminente. Entonces, como bien lo dijo usted, doctor Santamaría, fue el reconocimiento de Estados Unidos fue un catalizador para que otras naciones reconocieran a Colombia, entre ellas Gran Bretaña. Eso fue lo que precipitó el reconocimiento por parte de Gran Bretaña, que Estados Unidos ya había reconocido a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, interesantísimo. Quiero manifestarle que su disposición en el día de hoy ha motivado unas extraordinarias intervenciones. No quiero simplemente resaltar que el aporte del general Ibáñez, del presidente Carmona, de Luis Granado, efectivamente, completando lo que dijo el presidente Carmona, hay dos ciudades en los Estados Unidos, en los estados de Tennessee y Missouri, con el nombre de Bolívar. Pero bueno, hablando varón a Leonardo Tafur, finalmente nosotros ya nos han hecho unas exposiciones muy completas y quiero simplemente para garantizar o para poner el punto muy alto de que el aporte suyo para iniciar el 2021 pronostica unos grandes aportes por parte de los miembros de la sociedad bolivariana y de los amigos que siempre aparecen invitados extraordinariamente a este evento. De manera que ha puesto un punto bien alto para continuar a través de los meses. Ya hemos visto cómo febrero y marzo ya están garantizados y calculo que en el curso de esta semana es posible que aparezcan 2 o 3 más aportantes, de manera que éxito para todo, éxito para nuestra sociedad bolivariana, porque el hecho de llevar 28 conferencias es bastante significativo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Con su ayuda todo se puede hacer. Doctor Miguel, buenas tardes. Hola, mi coronel, ¿cómo va? Lo estaba extrañando. He tenido algunas dificultades para poder saludarlo y para poder felicitarlo por la excelente presentación de hoy. Fue instructiva su presentación, fue agradable y fue muy importante para todos los que queremos la historia y para todos los que tenemos un concepto de la vida y de la obra de Bolívar. De manera que mis felicitaciones muy sinceras y ojalá muy pronto podamos volver a oírlo. Muchas gracias. Bueno, Miguel, quiero agregar a lo que han dicho también todos los demás miembros de la sociedad, que con esta primera conferencia de este año con que inicias tú con broche de oro, porque normalmente las cosas se cierran con broche de oro, aquí se abre con la medalla de Bolívar, la medalla de Washington, se abre exactamente un ciclo de conferencias durante el año 2021 con los dos grandes hombres de América, definitivamente. De manera que mis felicitaciones, gracias por la participación de mis paisanos vallecaucanos, que me parece que era apenas lógico que esta tarde se hicieran presentes. Miembros de la Academia de Historia del Valle, tan bolivarianos como todos los demás miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Muchas gracias, felicitaciones por esta intervención maravillosa que acabas de hacer esta tarde, con que se inicia el ciclo de conferencias del año 2021. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Doctor Santamaría, habla Jaime Obregón Puñana. Primero que todo, mis felicitaciones
por esa muy estimulante conferencia suya. Yo quisiera solamente agregar a lo que dijeron los distinguidos académicos, específicamente el doctor Mario Andrés, que precisamente en 1823 el que era el secretario de Estado del presidente Monroe, John Quincy Adams, que sería el presidente siguiente, el sexto presidente de los Estados Unidos, diría algo tremendamente importante. Diría, Colombia, si sabe manejar adecuadamente sus múltiples recursos, está llamada a ser una de las potencias de la Tierra. Algo tremendamente significativo, tratándose precisamente de este personaje que, como bien sabemos, fue el poder detrás del trono, bueno, no trono, de la presidencia de Monroe. Se le atribuye la iniciativa de la doctrina Monroe, hijo del presidente Adams, y sería también el sexto presidente de los Estados Unidos. De nuevo, mis felicitaciones, doctor Miguel, muy estimulante, insisto, su conferencia de apertura para este año de la Sociedad Bolivariana. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahí está. José Antonio. Doctor Miguel, buenas tardes. Le agradezco mucho que me dé el uso de la palabra y me uno a los elogiosos comentarios sobre su presentación. Yo solamente quería referirme a la malhadada presentación que hace Marx en la Enciclopedia Británica sobre Bolívar. Sobre eso hay una carta muy interesante de Marx a su amigo Hegel, donde prácticamente se disculpa y le dice que todo eso obedece a que en ese momento, cuando él escribió esa biografía para la Enciclopedia Británica, solamente tenía muy poca información bibliográfica, y entre ellos cita a dos terribles enemigos de Bolívar, que son Hitler y Ducoudray-Holstein. Esa fue la razón por la cual Marx se inclinó, más que por las razones políticas que algunos han querido encontrar detrás de esto. Eso era mi aporte, doctor Santamaría. Muchas gracias, muy amable, muy interesante. Bueno, quedamos entonces listos para la próxima conferencia, a la cual los invito al próximo jueves 28 de enero a las 4 de la tarde, donde uno de los mejores historiadores colombianos va a participar con un análisis sobre la Convención de Cúcuta, que ustedes saben que ha tenido diferentes interpretaciones. Él hace un análisis muy cuidadoso y muy bien ganado. Muchas gracias por su atención.